Un gran saludo a todos. Bueno, dándole continuidad al programa de química, hoy vamos a iniciar el tema de estequiometría. Y lo vamos a iniciar hablando o conversando sobre lo que es una reacción química. ¿Qué es una ecuación química? ¿Cuál es la simbología que se utiliza para representar lo que ocurre en una reacción química a través de la ecuación? Y sobre los diferentes tipos de reacciones químicas. ¿Ok? Entonces iniciamos hablando sobre el concepto de lo que es una reacción química. Vean, reacción química es un proceso donde una o más sustancias, al reaccionar se transforman en sustancias diferentes que van a poseer propiedades y características totalmente diferentes a las sustancias que lo formaron. ¿Ok? Dicho de esta manera, observen por acá. Aquí tenemos el carbonato de calcio, una sal en estado sólido, que en presencia de calor, la simbología es esta, se descompone. ¿Ok? Se descompone y forma el óxido de calcio y el dióxido de carbono. Ve, forman dos sustancias totalmente diferentes. O sea, cuando hay una reacción química, la naturaleza o la composición química de la materia se altera. Vean, esto es una sal, carbonato de calcio, que tiene sus propiedades definidas, que está en estado sólido, tiene sus usos, de hecho también. Una vez que la reacción culmina, vean lo que tenemos por acá, un óxido de calcio, con propiedades totalmente diferentes a la sustancia que lo originó, que se encuentra en estado sólido, y por aquí tenemos el dióxido de carbono en estado gaseoso, también una sustancia con propiedades totalmente diferentes al carbonato de calcio. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros representamos lo que está ocurriendo en una reacción química? Voy a poner como ejemplo el zinc con el ácido clorhídrico porque lo tengo acá representado. Ustedes tienen un recipiente, tienen allí en ese momento HCl, ácido clorhídrico diluido en agua, y incorporan una partícula metálica de zinc. Allí, al entrar en contacto el zinc con el ácido, comienza una reacción química, y una vez que culmina esa reacción química, vamos a encontrar sustancias totalmente diferentes a la original, se forman nuevas sustancias. Ahora, ¿cómo nosotros representamos ese comportamiento? A través de una ecuación química. De tal manera que una ecuación química es una forma de representación de lo que ocurre en una reacción química. Entonces veamos lo que acabamos de conversar. Tenemos HCl en solución acuosa diluido en agua. Lo ponemos en contacto con el zinc. Una vez que los dos entran en contacto, comienza la reacción química. Vean cómo lo estamos representando. Esto se llama una ecuación química. Una vez que finaliza la reacción, ¿qué se produce? Cloruro de zinc, hidrógeno en forma molecular que se desprende. ¿Ok? Aquí tenemos también otra ecuación química. Aquí tenemos el hidrógeno, cuando entra en contacto con el oxígeno, bueno, ya sabemos qué forma es agua. Unas sustancias con propiedades totalmente diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Si ustedes observan, cada una de estas tres ecuaciones químicas van a encontrarse con varias simbologías que se utilizan en la misma. Y cada una de ellas tiene un significado y una forma de cómo interpretarla y cómo leerla. Entonces comenzamos por acá. Como tenemos esta flecha en posición horizontal, acá. ¿Cómo se lee esa flecha? Se lee forma, produce. El zinc, al reaccionar con el ácido clorhídrico, forma
produce. O cuando estas dos sustancias reaccionan, se produce. De esa forma se lee esta flecha horizontal. ¿Ok? Y cuando está en una sola posición, significa que la reacción es irreversible. ¿Qué significa esto? Que una vez que se forman estas sustancias, ellas no son capaces de reaccionar para volver a formar el compuesto inicial. ¿Ok? Esto va en una sola dirección, de izquierda a derecha. Es una reacción irreversible. Ahora, cuando ustedes observen la doble flecha, que hay dos sentidos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Que eso ocurre acá. El hidrógeno, cuando reacciona con el oxígeno, forma el agua. Pero el agua, si nosotros le inyectamos corriente eléctrica, que llamamos electrólisis, estos enlaces se rompen, ¿ok? Y comienzan a formar nuevamente estas dos sustancias, el hidrógeno y el oxígeno. O sea, en una reacción química lo que ocurre es una ruptura de los enlaces, los átomos se separan, se unen a otros átomos y forman sustancias totalmente diferentes a las iniciales. ¿Ok? El signo más, este signo que aparece acá, se ve de varias formas. Reacciona con, se puede leer como más y también como y. Y, me explico, aquí. El zinc, al reaccionar con el ácido clorhídrico, produce, ¿ve? El zinc al reaccionar con el HCl, produce cloruro de zinc y hidrógeno de estado molecular. Y esta otra sustancia. ¿Ok? Este símbolo que vemos acá significa que en una reacción se necesita calor o se desprende calor para que pueda realizarse la reacción. Ya vamos a hablar sobre ello. ¿Ok? Esta simbología que está acá. Energía en forma de calor. Aquí tengo, entre los tipos de reacciones, vamos a hablar de reacción endotérmica y exotérmica, para no saturarlo de información en este inicio. La terminología o este símbolo S, L y G, S, G, se refiere al estado en que se encuentra la materia. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Cuando la representen así, AC o AQ, significa acuoso. ¿Qué significa acuoso? Que una sustancia está diluida en agua. Acuoso. ¿Ok? Los coeficientes que aparecen delante de cada fórmula representan las moléculas de cada compuesto. Más adelante vamos a hablar de moles de compuestos. Más adelante vamos a hablar de moles, porque los moles contienen una gran cantidad de moléculas. Me explico. Cuando nosotros tenemos el agua y queremos representar un mol de agua, ahí vamos a tener millones, billones, trillones de moléculas de agua para representar ese compuesto como tal. En su debida oportunidad también conversaremos al respecto. Ahora, los subíndices que aparecen debajo de cada elemento corresponden a la cantidad de átomos de ese elemento. Más adelante vamos a hablar, en vez de átomos, vamos a hablar de atomogramos. Ok, por ejemplo, aquí en el cloruro de zinc, observamos que si estamos hablando de una sola molécula, está conformada por un átomo de zinc y dos átomos de cloro. Cuando no aparece ningún subíndice debajo de algún elemento, se asume que es 1. Ese 1 no se coloca, se sobreentiende. Por ejemplo,
una molécula de carbonato de calcio está constituida por un átomo de calcio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. ¿Ok? Dicho esto, vamos a hablar ahora sobre los diferentes tipos de reacciones que se presentan, que ocurren. ¿Ok? Aquí tengo representada como unas 6, 7 reacciones dentro de otras que existen. Voy a mover la posición de la cámara del celular para que se pueda observar esta punta. Ok, que ahí se observa todo. Bueno, estas reacciones no tienen una secuencia como tal. Yo las enumeré para separarlas unas de otras. ¿Ok? Bien, entonces iniciamos. Existe una reacción que llaman de síntesis, de combinación, de composición. ¿Qué significa eso? Que dos sustancias, dos o más sustancias, pueden haber tres, reaccionan, se combinan para producir una sustancia. ¿Okay? Existen cientos de miles de ejemplos. Aquí tenemos uno de ellos. El magnesio, al reaccionar con el cloro, forma o se obtiene el cloruro de magnesio. Esto lo conocemos como una reacción de síntesis, de composición, de combinación. ¿Ok? Y aquí tenemos otra. El nitrógeno, en forma molecular, los átomos unidos, al reaccionar con el hidrógeno, también molecular, produce el amoníaco. Entonces ahí estamos en lo mismo. Después que ocurre una reacción, la sustancia que se obtiene posee propiedades y características totalmente diferentes a las sustancias que lo formaron. ¿Ok? Este es amoníaco, este es nitrógeno, este es hidrógeno, este es magnesio en su estado elemental, sin combinarse, un metal, pero reaccionar con el cloro en estado gaseoso, ve lo que forma, una sal, cloruro de magnesio. Ahora tenemos lo contrario a la reacción de síntesis. La bauticé aquí, la enumeré como dos. Se llaman reacciones de descomposición. Reacciones de descomposición. Una forma de representarla genéricamente es que tenemos una molécula formada por dos elementos o dos sustancias simples, A y B. Al descomponerse, ella forma una sustancia llamada A y una sustancia llamada B, con características totalmente diferentes a esta sustancia. Un ejemplo de una reacción de descomposición es todo lo contrario cuando hablamos que el hidrógeno con el oxígeno forma el agua. Observen, el agua a través de una electrólisis, corriente eléctrica, se decompone, es una reacción de descomposición y forma el hidrógeno y el oxígeno. En muchas ecuaciones químicas, a veces no hay necesidad, porque el objetivo es realizar algunos cálculos, de colocar el estado en que viene la materia, si es gaseoso, si es líquido o si es sólido. Aquí tenemos otro ejemplo de una reacción de descomposición, KClO3. ¿Ok? Esta sustancia se descompone y produce el cloruro de calcio y el oxígeno en estado gaseoso en forma molecular que se desprende. Bueno, aquí hablando se desprende, cuando ustedes observan que esto está en forma gaseosa, una flecha en posición vertical en sentido hacia arriba, eso significa que la sustancia se desprende. ¿Cómo se desprende? En forma gaseosa. Ahora, cuando la flecha es en esta posición hacia abajo, se dice que la sustancia precipita.
precipita. A veces tenemos una reacción como la que hablamos hace rato acá, que se forma una sal en solución acuosa y suelta en agua, pero la parte sólida va precipitando al fondo del recipiente. Entonces se representa con una flecha hacia abajo. ¿Okay? Me había faltado expresarlo minutos atrás. Ahora tenemos un tercer tipo de reacción que llamamos de desplazamiento. Y hay dos tipos de reacciones de desplazamiento. Desplazamiento simple y desplazamiento doble. Desplazamiento o intercambio. Cuando hablamos de desplazamiento simple, aquí tenemos dos sustancias. Una sustancia llamada X y una sustancia YZ. Produce XZ y Y. ¿Cómo ocurre eso? Que este átomo que está acá, X, una vez que ocurre la reacción y se rompen los enlaces por acá, se separan los átomos, X desplaza a Y, se une a Z y forma ese compuesto, XZ. Y Y queda solo, queda en libertad, ¿ok? Aislado, sin combinarse. Y esa es una sustancia también que se está formando y tiene sus propiedades físicas, químicas y de hecho sus características. Aquí tenemos un ejemplo ya, no genérico, sino específico. Hay cientos de miles también de reacciones de desplazamiento simple. Esto generalmente se hace en laboratorio también, independientemente del metal. Puedo trabajar con aluminio, hace rato trabajé con el zinc, podemos trabajar con el magnesio. El aluminio, al reaccionar con el ácido clorhídrico, una vez que comienza la reacción, que se rompen los enlaces, el aluminio desplaza al hidrógeno, se une al cloro y pasa a formar el cloruro de aluminio. Y el hidrógeno queda solo en libertad y se produce en estado molecular, en estado gaseoso, aquí gaseoso, que como es gas, él se desprende. ¿Ok? Había colocado acá cambiar el trípode, ya lo hice, gracias a Dios me acordé al ver las notas que tenía acá, pero lo voy a dejar allí. Bien, ahora con un desplazamiento doble, ¿cómo ocurre eso? Doble desplazamiento. Aquí tenemos el ácido sulfúrico, reacciona con el hidróxido de aluminio para producir sulfato de sodio y agua. ¿Ok? Aquí el sodio, cuando ocurre la reacción química, les indiqué que los enlaces se rompen, los átomos quedan solos, se unen a otros átomos y forman compuestos diferentes. Entonces, el sodio aprovecha y se une al SO4, sustituye el hidrógeno para formar el sulfato de sodio. ¿Y qué hace este hidrógeno? Este hidrógeno aprovecha que el sodio se separó del OH, se une al OH y forma el agua. Ustedes vienen observando acá estos coeficientes, ¿no?, que aparecen delante de cada compuesto que se los nombré minutos atrás. Eso es para balancear la ecuación. Y no he querido pronunciarlo con propiedad porque ese es el nuevo objetivo que vamos a comenzar una vez que finalicemos la explicación de estos tres tipos de reacciones que quedan. Existen también otro tipo de reacción, bueno, aquí también, antes de comenzar la reacción de combustión, aquí también existen cientos de miles de ejemplos, doble desplazamiento. Ahora bien, coloqué esta palabra acá, porque existen también reacciones que llaman de neutralización. Eso ocurre cuando un ácido reacciona con una base que llamamos. ¿Okay? Recuerden que los ácidos tienen pH hacia abajo de 7, menor de 7. Las sustancias alcalinas, las bases, tienen pH superiores a 7, donde el pH 7 es el neutro, que es el del agua. ¿Okay? Entonces una cantidad de ácido, al reaccionar con una cantidad de base, ella se neutraliza. ¿Okay? El pH se neutraliza. Eso lo conocen con el nombre de neutralización. De tal manera que aquí estoy representando dos tipos de reacciones. Una reacción de desplazamiento doble o de intercambio doble y a la vez una reacción de neutralización. No significa que todas las reacciones de desplazamiento doble tienen que ser de neutralización. No. La neutralización es cuando reacciona un ácido con una sustancia alcalina, con una base.
un hidróxido. Bien, otro tipo de reacciones son las de combustión. ¿Y cuando ocurre combustión? Una combustión cuando una sustancia reacciona con el oxígeno. Una sustancia orgánica reacciona con el oxígeno, siempre los productos que se forman, las sustancias que se forman, son CO2 y agua. Cuando ustedes observen que en los productos se forma CO2, se dice que la combustión es completa. Una reacción de combustión completa. Porque existen también reacciones de combustión incompleta. Que en vez de CO2 se produce es monóxido de carbono. Eso ocurre en los vehículos automotores. Lo que sale por el tubo de escape de los vehículos es monóxido de carbono. ¿Ok? Muy bien. Se me pasó también por acá explicarle que las sustancias que están, vamos a borrar aquí, a la izquierda de la flecha, por acá, estas sustancias se le llaman reactivos. Reactivos también se le llama reactantes y también se le llama sustancias reaccionantes. ¿Ok? Y lo que se está formando se les llama tradicionalmente como productos. ¿Ok? Ese es el producto de esta reacción química, cuando esta sustancia, el hidróxido y el ácido reaccionan. ¿Cuál es el producto obtenido? Sulfato de sodio y también el agua. Productos, sustancias formadas, se le puede llamar sustancias obtenidas. ¿Obtenidas de dónde? De la reacción de esta sustancia llamada reactivo, reactante o sustancias reaccionantes. Bueno, dándole continuidad, también tenemos unas reacciones que llamamos endotérmicas y unas reacciones que llamamos exotérmicas. ¿Ok? ¿Cómo ustedes diferencian una reacción de la otra? Endotérmica es cuando se necesita calor para que la reacción se lleve a cabo. ¿Ok? Se puede realizar en forma óptima. Necesita calor. ¿Ok? Y eso generalmente se mide en kilocalorías por cada mol. Y aparece representado en la parte izquierda, o sea, de la reacción. Es decir, en la parte de los reactivos. Entonces, nuevamente lo digo, cuando el calor esté del lado de los reactivos, la reacción se le llama endotérmica. La reacción necesita calor. Ahora, cuando el término aparece en la parte de los productos a la derecha de la ecuación química, ahí se habla de reacciones exotérmicas, liberan calor. ¿Ok? Que eso ocurre cuando el hidrógeno, por ejemplo, un ejemplo, cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno para producir agua, ahí se libera calor. ¿Ok? En cambio, aquí el agua, cuando va a reaccionar con el carbono para producir hidrógeno y el monóxido de carbono, se necesita calor para que esa reacción se lleve a cabo. ¿Ok? A veces estos valores, si no estamos trabajando, ¿cómo le digo? Químicamente, un químico puro en su laboratorio, en su proceso de investigación, que no necesita estos valores, simplemente lo que hace es representarlo con este término. ¿Ok? Se requiere calor para que estas dos sustancias reaccionen. Claro, eso hay que calcularlo, determinarlo. Y también lo mismo ocurre acá. Cuando dos sustancias reaccionan y liberan calor, eso se mide también. Son variables muy fundamentales que están dentro del análisis de costo de una reacción química, representada, vuelvo y repito, a través de las ecuaciones químicas. Entonces ya aprendimos, una ecuación química es una forma de representar lo que ocurre en una reacción química. Y en una reacción química, ¿qué es lo que sucede?
Bueno, que se rompen los enlaces de los, de los átomos que conforman una sustancia X. Esos átomos se unen a otros átomos y forman sustancias diferentes, con propiedades y características diferentes a las sustancias que lo formaron. Dicho esto, bueno, vamos a dejar hasta acá una breve información teórica y inmediatamente, en minutos, después que borre la pizarra, procedemos a balancear las ecuaciones químicas. ¿Cómo colocamos estos coeficientes que aparecen delante de cada sustancia? ¿Cómo lo determinamos? ¿Y qué significa balancear? ¿Ok? Éxitos.